Nuevamente bienvenidos a el canal de Saramática. Antes de empezar nuestro video los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden que somos @Saramática en YouTube para que se suscriban, y tenemos otras redes sociales también para que vayan y revisen el otro contenido que estamos subiendo. Y en el video del día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos de estadística, pero antes quiero plantear un ejemplo bien importante que es la educación en Colombia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un mapa de Colombia, ¿sí? Y podemos darle clic, por ejemplo, a Bogotá. Acá vamos a buscar Bogotá. Aquí está Bogotá. Y nos da un detalle con unos gráficos. Acá me dice que estos son los matriculados en el distrito capital de Bogotá. Acá está por sexo biológico, entonces masculino hay un 47.3%, femenino hay un 52.7%, de qué sector vienen, cuál es el nivel de formación, el total de matriculados, la clasificación internacional normalizada de la educación superior, entonces cuáles son las carreras en donde más inscritos hay. ¿Listo? Y adicionalmente, digamos que esta información cuenta con una base de datos que está por aquí, que contiene pues muchos valorcitos, ¿cierto? El departamento, por año, estos porcentajes, la tasa de cobertura de educación superior. Hay distintos valores y distintos numeritos aquí que uno pues lee, pero necesita de herramientas estadísticas para saber qué significa y cómo poder recrear esos gráficos que vimos anteriormente, cómo poder resumir por medio de un número pues datos importantes como cuál es la matrícula, la tasa de deserción, en qué municipio se encuentran o en qué departamento hay mayor número de inscritos. ¿Sí? Todo eso, todas esas necesidades o esas preguntas se pueden resolver por medio de herramientas estadísticas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a dar en principio una definición de qué es eso de estadística. Entonces la definición: la estadística es una rama de las matemáticas que se encarga de recolectar, organizar, describir e interpretar un conjunto de datos. Y vamos a señalar esa palabra datos porque son estos datos la materia prima de la estadística. Entonces se encarga de la recolección, luego de la organización, la descripción y la interpretación de ese conjunto de datos para transformarlos en información y poder tomar decisiones de manera eficiente de básicamente cualquier fenómeno aleatorio, ¿sí? En cualquier situación. Entonces supongamos que en nuestro ejemplo nosotros deseamos ver cuál es el número de inscritos. Hay preguntas que uno se quiere, digamos que el gobierno por ejemplo quiere responder: cuál es la ciudad con menor matriculados, con menor número de matriculados en las universidades de educación privada y pública, en general la educación superior. Entonces hay que tener variables como el número de personas que se graduó del colegio, el número de personas que ingresó a alguna universidad, el número de personas que desertaron. Esas son preguntas que se pueden responder con este tipo de herramientas que nos brinda la estadística. Entonces la estadística se encarga de darnos respuestas como cómo se obtuvieron esos datos. Otra pregunta: ¿será que se entrevistaron a todos los estudiantes del país? ¿Cómo se leen esos gráficos que están en ese link que les mostré ahorita? ¿Qué significan esos porcentajes que salieron en esas tablas? Entonces la estadística me da respuesta a estas preguntas que pues escribimos aquí. Algunas de esas ustedes pueden escribir en los comentarios qué otro tipo de preguntas puede responder en este ejemplo que acabamos de ver. Y con esto vienen unos conceptos básicos. Entonces algunos conceptos básicos que tenemos son los siguientes. Viene un concepto súper importante que es el concepto de muestra y de población. Entonces aquí tenemos una población de interés. Esto es una población. Entonces vamos aquí a generar una forma. Entonces la población es un conjunto de individuos, personas o animales
o cosas que tienen características de interés para el investigador o para el experimentador. En ocasiones no logramos obtener todo el conjunto de individuos, personas, animales o cosas, y lo que hacemos es, por medio de una técnica que se llama, una serie de técnicas o un conjunto de técnicas que se llama muestreo, extraer una muestra de esa población. La muestra es un subconjunto de esa población, es decir, es un conjunto de individuos, personas, animales o cosas que tienen características de interés, pero es un conjunto más pequeño de esa población. Y se espera que esa muestra que se tome sea representativa de esa población que estamos estudiando, ¿sí? Por eso existen esas técnicas de muestreo que me dicen cuál es la mejor muestra o cómo se debe sacar esa muestra para que tenga características o extraiga las características de esa población. Entonces, con esa muestra que sacamos de esa población, es un subconjunto de esa población, lo que deseamos entonces o lo que vamos a tratar es de describir o pronosticar el comportamiento basados en esa muestra. Ese será nuestro objetivo, intentar describir o pronosticar el comportamiento con base en esa muestra que debe ser significativa de esa población. En nuestro ejemplo con el que iniciamos este video, la población es los estudiantes de Colombia. ¿Listo? Entonces se sacaron muestras basadas en unas técnicas de muestreo en donde con esas muestras intentamos describir cuál es el comportamiento de manera general, puede ser por municipio, puede ser por departamento, de los estudiantes que pertenecen a esa región o a ese conjunto. Entonces, población y muestra son dos de los conceptos básicos bien importantes de una población. ¿Listo? Y pues las variables que obtenemos o las mediciones y los datos que se obtienen, por ejemplo, aquí a nivel nacional, miremos acá, el nombre de la institución o de la universidad a la cual se inscribió, eso es una variable, ¿sí? ¿Por qué? Para cada uno de las personas que se inscribió va variando, por eso se denomina variable. Entonces, otro concepto importantísimo en estadística es el concepto de variable. Entonces, la variable es una característica que cambia o varía, o varía para cada individuo de esa población o de esa muestra. Y adicionalmente hay otro concepto que es el concepto de unidad experimental o unidades experimentales, que es el conjunto al que se le toman las mediciones. Es el individuo, que puede ser una persona, un animal o una cosa, al que se le toma la variable, al que se le mide esa variable o las variables. ¿Listo? Ese es el concepto de unidad experimental, también súper importante. Entonces, las unidades experimentales en este caso son los estudiantes de Colombia. ¿Listo? Y se le miden diferentes variables, entonces se le mide la edad, se le mide la universidad a la que ingresó, se le mide el género. Esos son ejemplos de variables. Entonces acá hay algunos ejemplos que podemos encontrar en esa base de datos, es la edad, el número de identificación, la carrera, género, entre otras que están en esa base de datos. ¿Listo? Y cuando uno está interesado en organizar ese conjunto de datos, resumirlo, representarlo bien, pues debe primero identificar qué tipo de variables se tiene, ¿cierto? Y luego de eso pues viene la estadística descriptiva, ¿cierto? Que la estadística descriptiva pues está conformada por ese conjunto de procedimientos que me intenta resumir y describir las características más importantes de ese conjunto de mediciones, de esa muestra que se tenga. Entonces por aquí vamos a escribir ese concepto.
Entonces, si el conjunto que tenemos es toda la población, pues con la estadística descriptiva ya tenemos, ya podemos describir pues las características más importantes de ese conjunto. Pero en ocasiones suele ser costoso contar o obtener la información de toda la población, porque por ejemplo, imagínense si ustedes están viendo las características de las bacterias que hay en un litro de algún líquido o algún fluido, pues es a veces imposible contabilizar todas o sí, coger cada una de esas bacterias, porque pueden ser muchas, puede ser costoso y no podemos obtener la información de toda esa población. Entonces por eso se sacan muestras y con esas muestras entonces se intenta poder generalizar, basados en esa muestra, las características más importantes de la población. ¿Listo? Entonces, aquí nace la estadística inferencial. La estadística inferencial nos va a solucionar ese tipo de problemas. Y si no podemos encontrar todos los elementos de la población, pues yo saco una muestra por medio de las técnicas de muestreo e intento generalizar o sacar conclusiones e inferencias a partir de esa muestra que se tiene. Entonces, vamos a describir esto. Por eso la muestra debe ser representativa. Debe extraer las características de mi población. En el ejemplo, se pueden tomar decisiones como cuál es el número de becas que se deben dar en cada municipio o en cada ciudad de Colombia, ¿sí? Cuáles son las estrategias que se deben implementar para disminuir la deserción en la educación superior, entre otras. Todo eso basados en una muestra, porque es difícil muestrar a todos los estudiantes a nivel nacional. Entonces lo que se intenta es poder inferir cuáles son el número de becas o cuáles son los factores que más inciden en la deserción escolar a nivel universitario, en la deserción a nivel universitario, y entre otras estrategias se pueden implementar cuando se tiene esa información de esas muestras, y se hace uso de esas herramientas estadísticas para este tipo de decisiones. Listo, y eso sería todo por el video del día de hoy. Vamos a tener más videos de estadística para que estén pendientes en nuestras redes sociales y aquí por YouTube. Si quieren, activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando haya un video nuevo que les pueda interesar. Entonces los invito a que se suscriban a nuestro canal y a nuestras otras redes sociales y que nos escriban en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver por aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.